tiempos de definiciones filosóficas, políticas, económicas, estructurales, diría yo, de la República Argentina. Vamos a brevemente, aunque sea, abordar este tema con una mirada nacional. Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. Diputado nacional por el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, para decirlo mejor, Leopoldo Moró. Gastón y Juan Izaguirre los saludamos desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, un gusto en escucharlos. Bueno, igualmente para nosotros, con el agradecimiento por la atención. Bueno, tiempos en que nos debatimos entre la institucionalidad y la economía, y dentro de la institucionalidad podríamos hacer un apartado con el tema corrupción, que hay acusaciones, detenidos, etcétera, etcétera, por un lado, y certezas y olvidos por otro. ¿Cómo podría analizarse en grandes rasgos esta actualidad, diputado? Bueno, yo creo que la realidad está dominada por una profunda crisis económica de pocos antecedentes en Argentina. Se sabe que hemos atravesado crisis económicas muy importantes, pero el desquicio en materia económica y social registra niveles de locura y de masacre social que no tienen antecedentes. Y además lo peor, digo lo peor porque nadie quiere ser pájaro de mal agüero, pero tiene la obligación de hacer un diagnóstico real de la situación, es que los próximos meses vamos a estar en una situación aún más dramática. El gobierno de Cambiemos, desde que inició su gestión, viene llevando adelante una política que acható la pirámide social. Los sectores medios han caído a la categoría de clase media-baja, los sectores de clase media-baja a la de pobreza, los de pobreza a la indigencia, y de la indigencia hay vastos sectores de nuestra sociedad que lisa y llanamente han pasado a la marginalidad absoluta. Y esto tiene que ver con que el gobierno tuvo una mirada absolutamente equivocada del mundo, creyó que este era el mundo de la década del 90, plena expansión de capitales financieros y de privatización de activos públicos, sin advertir que este es un mundo dominado por el proteccionismo, donde nadie te quiere comprar nada, todos te quieren vender sus excedentes de producción, y con un capital financiero que circula a muchísima más velocidad, pero de manera más restringida porque está en muy pocas manos. Esto lo llevó a endeudarse desaforadamente, o mejor dicho, endeudar a la Argentina desaforadamente, empacharon de endeudamiento a la Argentina, hasta que en enero de este año los propios banqueros que le venían prestando le dijeron: no te prestamos nada más porque no tienes capacidad de repago. Y mandaron a Macri y a su gobierno a hacer las cuentas y los deberes con el Fondo Monetario Internacional, que actúa como gendarme de este sistema financiero y es el que garantiza con sus ajustes que haya un excedente de divisas lo suficientemente importante como para asegurar el pago de esa deuda. Y bueno, ahora el pueblo argentino está sufriendo estas circunstancias, y el gobierno, con el acompañamiento de algunos medios de comunicación, insólitamente festeja que no hayamos caído en el default que ellos mismos nos llevaron, es decir, nos llevaron al borde del default. Y ahora, para resolver el problema del default, nos llevan a una recesión espantosa, a una inflación altísima y a un empobrecimiento enorme. Es decir, te dicen, bueno, en vez de tirarnos al mar con una piedra en el cuello, resolvimos el problema porque ahora nos vamos a tirar en un precipicio de 3.000 metros de altura. Esta es la situación que se está viviendo. Frente a esa realidad, el gobierno trata desesperadamente con sus aliados de buscar la manera de distraer la atención de la opinión pública con este carrusel de agujeros en la Patagonia, bóvedas que no aparecen, etcétera. Mientras tanto, la única bóveda que sí existe en la Argentina y que es enorme, que es la del Banco Central, la vienen saqueando sistemáticamente desde que asumió el gobierno de Macri, con fuga de capital, endeudamiento externo. Bueno, y ahora estamos enfrentando tasas de interés que son las más altas del planeta. Ayer llegó a tocar el 72% la tasa de interés que
que se pagaban para absorber precios del mercado. Es una verdadera catástrofe. Ahora, Moró, hay una preocupación marcada por la vigilancia en la evolución del dólar, que parece ser el gran atractivo hoy, digamos, parece que quedó en un segundo plano los agujeros en la Patagonia y empezamos a ver el tema del dólar. Pero resulta que dan como una virtud que haya caído el dólar alrededor de $1, pero con tasas de casi el 70%, y además dicen, no, el Banco Central no interviene, pero el que vende dólares es el Banco Nación, es decir, que estamos en la misma calecita, pero el caballo está rengo. Absolutamente. A ver, ellos han restablecido, y es lo que están festejando, la bicicleta financiera que venía funcionando hasta hace un tiempo atrás con las LEBAC. Las LEBAC también pagaban tasas de interés muy elevadas, no llegaron a pagar lo que se pagó ayer por otro tipo de activos monetarios, pero se pagaban tasas de interés muy elevadas. Con un dólar relativamente planchado, eso generaba un negocio espectacular. Cuando los banqueros le dicen no te prestamos más dólares y los mandan al Fondo Monetario, tuvieron que replantear esa política. Entonces cometieron la tropelía de gastar 30.000 millones de dólares, que es más o menos lo que se fumaron desde el principio de año hasta aquí, pero con la contrapartida de que el dólar creció un 120%. Es decir, no hay lugar del mundo donde uno haya gastado 30.000 millones de dólares y se haya producido una devaluación de esa magnitud. Por supuesto, eso tiene que ver no solamente con impericia, sino con algunos negocios que hicieron en estos últimos meses. Hubo quienes ganaron fortunas diariamente, arrancando siempre a la mañana con un dólar a la baja, a las 2 de la tarde el dólar estaba en alza, y 2:30 de la tarde el Banco Central intervenía para ponerlo a la baja otra vez, para que al día siguiente las operaciones volvieran a reiniciarse de esa manera. Bueno, por día hay gente que ha ganado fortunas, entre ellos algunos seguramente vinculados al gobierno, al manejo financiero del gobierno, Caputo y compañía. Sí, ahora dicen, bueno, vamos a planchar el dólar, porque efectivamente el dólar tiene en su crecimiento un efecto inflacionario. Bueno, muy bien, después de que reconocieron esto, decidieron planchar el dólar. Ahora, ¿cómo deciden planchar el dólar? Transformando la Argentina en un cementerio. En un cementerio nadie vende ni compra nada, pero estamos todos muertos. Entonces, el propio presidente del Banco Central dice, bueno, vamos a secar de pesos la plaza. Nadie va a poder comprar dólares. Sí, pero además tampoco nadie va a poder comprar pan, nadie va a poder comprar fideo, nadie va a poder comprar aceite, nadie va a poder comprar yerba, nadie va a poder comprarse un autito. Fíjese, todos los índices de la economía, pero todos en absoluto, dan todos hacia la baja. Cayó la venta de autos de 0 kilómetros en septiembre, 35%. Sí, el patentamiento en Entre Ríos bajó más del 50%. Bueno, cayó la venta de inmuebles con créditos hipotecarios en un 60%. Cayó en septiembre la recaudación fiscal, que estuvo por debajo del índice de inflación. Entonces digo, es cierto, usted puede llegar al objetivo de frenar la inflación llevando a la sociedad a un cementerio, pero reitero, en el cementerio estamos todos muertos. Por último, Moró, para no molestarlo más, el tema es, está bien, tenemos ese chupetín con el que nos entretenemos, mientras tanto la gente sigue pasando mal o muy mal o peor. Los números de la pobreza no son sorprendentes. Se habla de la pobreza y no se dice que la indigencia creció mucho más que la pobreza. Quiere decir que había muchos pobres que pasaron a ser indigentes y muchos clase media que pasaron a ser pobres. El tema es cuál es el anillo de esperanza del cual se puede poner la gente, porque realmente hay mucho... mire, uno registra bronca y está contenida esa bronca por algunos elementos de confort, digo yo,
que supimos conseguir antes, qué sé yo, haber cambiado el autito, el aire acondicionado, la heladera, el lavarropa, que como son nuevos no se nos han roto. Quiere decir que todavía estamos viviendo ahí en una nube que en cualquier momento se rompen las cosas y no lo vamos a poder arreglar. Entonces, más que bronca, hay mucha tristeza. ¿Qué le respondemos a la gente? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que esta situación se va a acabar el 9 de diciembre del año que viene, si la gente decide que esto se acabe. Si la sociedad asume esa decisión, podemos sacarnos esta pesadilla de encima y generar condiciones para revertir todo esto. Es decir, no es imposible hacerlo. A los movimientos populares siempre le tocó esa tarea. Al irigoyenismo le tocó la tarea de reparar una Argentina que había sido despedazada por el modelo conservador. Después al peronismo le ha tocado en más de una oportunidad también llevar adelante esa tarea. Tuvimos gobiernos que sí recibieron herencias muy pesadas, como el de Alfonsín, que recibió un Estado organizado para matar y perseguir a sus ciudadanos y hubo que democratizarlo, o como el de Néstor y Cristina, que paradójicamente en el 2003 recibieron una sociedad sin Estado, porque estas mismas políticas lo habían destruido y tuvieron que recomponer el Estado, y lo hicieron con inclusión social y con desendeudamiento. No es imposible hacerlo. Ahora, la decisión la tiene que tomar el conjunto de la sociedad, y para eso la sociedad va a tener que saltear todas estas campañas de estigmatización, de odio. Ya la hicieron votar por odio en el 2015 y así no fue. Lo que yo deseo es que no vuelva a votar por odio en el 2019, porque con el odio no se gobierna ni se construye, y acá hay que reconstruir. Ya lo importante no es solo ganarle a Macri, que tal vez a esta altura es bastante sencillo. Lo importante es ver cómo podemos hacer un gran frente patriótico nacional que incluya no solamente fuerzas políticas, sino sociales, colectivos culturales, empresarios, etcétera, que adopten un programa de defensa del interés nacional y popular. Ya lo creo. ¿Es posible? Yo creo que sí, que es posible. Se está avanzando en esa dirección. Estamos constituyendo unidad ciudadana que no es excluyente ni exclusiva en ese sentido. No somos la única expresión del campo nacional, pero sí somos la más coherente, porque de entrada dijimos dónde iba a ir a parar el país si se llevaba adelante esta política. Nos opusimos al pago de los fondos buitres porque era abrir la puerta del endeudamiento, nos opusimos a la reforma previsional, etcétera. Pero bueno, estamos llevando adelante esto. En el campo sindical cada vez nos va tomando más cuerpo un sindicalismo dispuesto a dar la pelea para que la Argentina no se transforme en un páramo. Me parece a mí que se van creando condiciones para que se pueda expresar ese Frente Nacional y Popular. Bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Igualmente, señor, tenga buen día. El diputado nacional por Unión Ciudadana, Leopoldo Moro, ha tenido la gentileza de atendernos en la mañana. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.